hablar sobre fórmulas en Excel. Entonces, para eso debemos entender que Excel pues es una hoja de cálculo, ¿cierto? Que en esa podemos hacer algunas operaciones. Para realizar cualquier operación, lo primero que debo hacer es colocar el signo igual en la celda que voy a utilizar para realizar mi operación. Yo puedo hacer una operación, cualquier operación a mano, por ejemplo, poner 5 más 10 y automáticamente la hoja de cálculo me generará el resultado. Sin embargo, el propósito de utilizar la hoja de cálculo es poder usar sus potencialidades. Entonces, en lugar de hacer operaciones a mano de forma directa, vamos a aprender a hacerlas con fórmulas. Para esto, vamos a armar una tabla. Aquí, por ejemplo, vamos a poner el 5, voy a rellenarlo. Como en este caso quiero que sea el mismo número, lo pongo una vez y lo arrastro. Y aquí voy a poner los operadores. En este caso voy a armar una lista hasta el número 10 y por eso hago los dos primeros para armar la secuencia. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo podría hacerlo igual 5 más 1, ¿cierto? Y que me genere el resultado e ir haciendo poco a poco cada una de las operaciones. Sin embargo, pues ese no es el sentido. Entonces, para poder utilizar las potencialidades del Excel, lo que hacemos es que en lugar de poner los valores, utilizamos las celdas. Entonces decimos igual a esta celda, en este caso B7, más esta otra celda que es C7. Y le doy Enter. Allí, fíjense que aquí me aparece en la fórmula y las celdas que estoy utilizando, el operador que estoy utilizando, que en este caso es suma, y me aparece luego entonces el resultado. Diferente a este de acá que lo hicimos a mano donde aparecen los valores. Este lo vamos a borrar y lo que voy a hacer es, como ya yo sé rellenar las fórmulas, entonces vengo y las relleno y automáticamente cada una de las celdas se va a ir ajustando a estos nuevos valores que yo le estoy allí poniendo. ¿Listo? Y me va a poner el resultado. ¿Qué ventaja tiene? Que si cambian los valores de mi tabla, por ejemplo, no quiero trabajar la tabla del 5, sino por ejemplo la del 7, yo vengo, hago el cambio y fíjense que automáticamente los resultados se ajustan a ese nuevo valor que aparece en la celda. Eso mismo lo puedo hacer yo para cualquier tipo de operación. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí una resta, en este caso de B7 menos C7, y puedo hacer lo que les decía, rellenar para que me aparezcan los valores. Lo mismo para el caso de la multiplicación, yo puedo simplemente utilizar en este caso el asterisco, que es el operador para multiplicación, y pongo las dos celdas que quiero multiplicar, ¿sí? Bien. Y nuevamente relleno la información. Si yo quiero hacer aquí un cambio, por ejemplo, quiero trabajar la tabla del 9, pues simplemente hago ese cambio y fíjense que automáticamente los valores se cambian. Asimismo, puedo trabajar con el operador de división, ¿sí? Enter. Y en este caso, en la división, vamos a notar que se nos ponen muchos números decimales. Entonces lo que hago, ya ustedes saben, vengo aquí y los reduzco, puedo reducirlos al número que yo quiera. Entonces, de esta forma voy a trabajar con las fórmulas. Recuerdo, coloco el igual y la operación. Es muy importante saber que si bien es una hoja de cálculo, quien comprende cómo hacer la operación soy yo. O sea, yo soy quien le dice a la hoja qué es lo que debe realizar. Eso es importante porque en ocasiones pensamos que la hoja es quien lo va a hacer. No, yo soy quien entiende el problema y quien lo va a realizar. Esta manera de rellenar fórmulas es utilizando unas referencias relativas, significa que va cambiando, ¿cierto? Uno a uno cada una de estas fórmulas, de acuerdo al orden que tiene dispuesto en las filas y las columnas. Pero hay otra forma de hacerlo, que es con una referencia absoluta, que es cuando yo utilizo una fórmula que está en una única celda, que tiene una ubicación específica
para que al cambiar la posición de la celda la fórmula siga siendo la misma. Entonces, por ejemplo, voy a eliminar estos 9 de aquí. Fíjense que obviamente cambian los resultados, pero yo quiero seguir trabajando con ese número. Entonces, ¿qué hago? Este primer número, que es el que voy a trabajar de manera constante, yo le voy a anteponer a cada letra el signo peso. Entonces, peso B, peso 7. De esa manera estoy determinando que el valor con el que quiero trabajar es este de la celda B7 y que no cambie. Entonces, cuando yo rellene, vamos a fijarnos en el resultado. Cuando yo rellene, vamos a mirar que cada una de las celdas va a tener B7, B7 más C11 más C12 más C13, pero es el mismo B7. ¿Por qué? Porque utilicé una referencia absoluta. Esto quiere decir que en la fórmula se utiliza este único valor, que es el 9 que está aquí para todas. Aquí no está pasando esto. Aquí fíjense que dice B8, o sea, está tomando un valor vacío. Y aquí dice B9. Entonces vamos a hacerle el mismo proceso. Yo antepongo al B el signo peso, antepongo al 7 el signo peso, y lo que hago es rellenar mi fórmula para que ya sepa cómo hacer la operación. Entonces fíjense que cambian los valores automáticamente y asimismo lo puedo hacer con todas las operaciones. Eso es lo que se denomina una referencia absoluta, o sea, un valor que se va a utilizar para todas las operaciones que está allí. Esta es una forma de hacerlo, una forma sencilla, pero también vamos a encontrar, por ejemplo, que podemos trabajar con algunas operaciones específicas. Por ejemplo, en este lado hay un ejercicio muy sencillo de facturación donde tenemos unos productos que, bueno, que cualquier docente puede utilizar con un valor unitario y una cantidad. Entonces, para hallar el valor total de cada uno de estos, ¿qué hago? Una multiplicación. Entonces vengo y voy a multiplicar M6 utilizo el operador N6 y le doy Enter. Y ahí me va a aparecer el total, ¿cierto? Lo que hago es rellenar y me aparecen los valores de cada uno de estos productos por la cantidad que estoy determinando. Para el subtotal, entonces voy a hacer una operación de suma. Puedo no solamente utilizar en las fórmulas dos celdas, sino varias. Vamos a mirar cómo. Simplemente voy poniendo el signo más para que vaya terminando. Cuando haga el último valor le doy Enter. Listo, muy bien. Aquí tengo el subtotal, pero a este subtotal le vamos a poner un IVA, tan de moda estos días. Y para eso yo debo saber, o yo aprendo que el IVA se multiplica. Entonces voy a tomar el valor y le voy a poner por 5% para que me dé el total de ese IVA. En este caso es 5.129. Luego entonces lo que hago es hacer la suma total. Entonces es muy importante en este tipo de ejercicios saber cuáles son las operaciones que yo necesito, porque para realizar una fórmula es muy importante poder identificar cuál es el proceso que debo llevar a cabo para hacerlo correctamente. No basta solamente con saber usar la fórmula, sino saber qué fórmula debo usar en momento. Entonces, para recordar en la escritura de estas fórmulas, entonces va primero el signo igual, el nombre de la celda, el operador y el nombre de la celda nuevamente.